Puede que nunca llegues a conocer a tu doble, pero las celebridades sí, y normalmente de las formas más inesperadas. Esta fotografía antigua del siglo XIX muestra a un hombre que hoy podría pasar por Keanu Reeves, mientras que el histórico doble de Peter Dinklage no solo comparte un parecido sorprendente, sino también su altura. Y estos no son los únicos. A lo largo de la historia han aparecido algunos famosos con un parecido increíble, y estamos a punto de ver algunos de ellos. Empecemos con Keanu Reeves y un hombre del siglo XIX. El aspecto eterno de Keanu Reeves ha sido un tema de fascinación durante años, pero nada alimenta la especulación como su asombroso parecido con un misterioso hombre del siglo XIX. Una fotografía antigua, que se cree que es de mediados o finales del siglo XIX, muestra a un hombre que se parece tanto a Reeves que ha provocado innumerables bromas y teorías sobre la inmortalidad del actor. El caballero no identificado de la foto tiene los mismos ojos hundidos, el mismo comportamiento tranquilo y la misma mandíbula afilada por los que Reeves es famoso hoy en día. Vestido con un atuendo formal típico de su época, el asombroso parecido del hombre misterioso con la estrella de John Wick ha llevado a los fans a sugerir en broma que Reeves podría ser en realidad un viajero en el tiempo, o incluso un vampiro. Para aumentar la diversión, el propio Reeves no parece envejecer mucho, lo que alimenta aún más las teorías de la conspiración. Ya sea una mera coincidencia histórica o algo más sobrenatural, una cosa es cierta. El doble de Keanu Reeves del pasado solo ha reforzado su estatus de leyenda, haciendo que su ya misteriosa personalidad sea aún más interesante. Ahora bien, si Hollywood decidiera hacer una película biográfica sobre el misterioso pero famoso filósofo Arthur Schopenhauer, no necesitarían hacer audiciones. ¿Por qué? Bueno, porque su doble en la vida real ya tendría el papel. ¿Adivina quién? Johnny Depp y Arthur Schopenhauer. ¿No es asombroso el parecido entre estos dos? Lo más loco es lo similares que son sus personalidades. ¿Qué quiero decir? Johnny Depp es un actor que no necesita presentación. Se hizo famoso interpretando personajes excéntricos e inolvidables. Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate, Eduardo Manos Tijeras en Eduardo Manos Tijeras, y por supuesto, el papel que lo convirtió en un icono mundial, el impredecible y carismático Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Mientras tanto, Schopenhauer se pasó la vida estudiando los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Uno exploró la condición humana a través de la filosofía, el otro a través de la interpretación. Pero ambos tenían esa misma energía melancólica que los diferenciaba. Si Schopenhauer estuviera vivo hoy, ¿se vería a sí mismo en los personajes de Depp? Quizás Eduardo Manos Tijeras le recordaría su propio aislamiento, o tal vez reconocería a Jack Sparrow como alguien que entiende lo absurdo de la vida y simplemente se deja llevar. ¿Coincidencia o algo más? En cualquier caso, es la prueba de que algunas personalidades nunca desaparecen del todo. A continuación, tenemos al actor que interpreta al astuto y sagaz Tyrion Lannister y a su extraño doble del pasado, Peter Dinklage y Sebastián de Morra. Si viajar en el tiempo fuera real, Peter Dinklage tendría que dar algunas explicaciones. Su sorprendente parecido con Sebastián de Morra, el enano y bufón de la corte española inmortalizado en un cuadro del siglo XVII de Diego Velázquez, es difícil de ignorar. Dinklage es más conocido por su papel del sagaz Tyrion Lannister, un personaje que, al igual que de Morra, prosperó en un mundo donde el poder lo era todo. Pero mientras Tyrion utilizaba su intelecto para desenvolverse en la mortífera política de Poniente, de Morra vivía en un mundo donde no tenía ningún poder real. Nacido en Flandes, la actual Bélgica, pero que en aquel entonces formaba parte de España, de Morra no era cortesano por elección. Era propiedad, sí, propiedad, del hermano menor del rey Felipe IV de España, quien se lo regaló al rey en 1643. Poco después, Felipe IV se lo pasó a su hijo adolescente, el príncipe Baltasar Carlos, como poco más que un juguete viviente. ¿Su función? Entretener. Los enanos de la corte a menudo se mantenían como diversiones, su propia existencia estaba destinada a divertir a la realeza. Muchos iban vestidos con atuendos ridículos, se les obligaba a realizar actuaciones humillantes o se les valoraba únicamente por su capacidad para balbucear tonterías que hacían reír a la corte. Pero Sebastián de Morra era diferente. Velázquez lo pintó no como un tonto, sino como un hombre inteligente y de dignidad tranquila. Su mirada aguda y su expresión seria parecen desafiar al espectador, como si exigiera ser visto como algo más que un simple entretenimiento. Siglos después, Peter Dinklage lleva ese mismo desafío. Ha construido una carrera no sobre la novedad, sino sobre un talento innegable, rechazando papeles que lo degradan o lo reducen a una caricatura. Otro caso fascinante de un doble de una celebridad es el caso de Rose McGowan y Hedy Lamarr. Si Hedy Lamarr estuviera viva hoy,
Podría haberse mirado en el espejo y haber visto a Rose McGowan mirándola fijamente. Los pómulos afilados, los ojos penetrantes. Puede que vivieran en épocas diferentes, pero eran de la misma pasta. Ambas mujeres eran innegablemente hermosas, pero querían ser conocidas por algo más que eso. Lamar fue una inventora brillante cuyas ideas ayudaron a allanar el camino para el Wi-Fi y el Bluetooth. Pero Hollywood estaba más interesado en su apariencia, sus matrimonios y sus escándalos que en su innovador trabajo en la ciencia. McGowan, por otro lado, se alejó de Hollywood y se convirtió en una activista intrépida, arrojando luz sobre los rincones más oscuros de la industria, especialmente su trato a las mujeres. Desempeñó un papel fundamental en la denuncia de la conducta sexual inapropiada de Harvey Weinstein, demostrando que, al igual que Lamar, nunca fue solo otra cara bonita. No voy a mentir, parece que McGowan ha vuelto para ajustar cuentas que Lamar nunca tuvo la oportunidad de hacer. En cualquier caso, si Lamar hubiera nacido hoy, podría haber sido tan franca como McGowan. Y si McGowan hubiera vivido en la década de 1940, podría haber librado las mismas batallas que Lamar, solo que bajo un foco diferente. La siguiente celebridad parecida podría dejarte un poco melancólico. Ambas parecían almas genuinamente bondadosas, pero a veces la vida puede ser cruel. Robin Williams e Ilya Ilyich Mechnikov. El parecido entre estos dos es una locura. Basta con mirarlos. Ilya Ilyich Mechnikov y Robin Williams tenían esa mirada sabia y ligeramente traviesa, con ojos intensos, grandes frentes y esas barbas. Pero las similitudes no se limitan a las apariencias. Mechnikov pasó sus últimos años en París, trabajando en el Instituto Pasteur, mientras que Williams tenía su propia conexión con Francia, ya fuera a través de sus actuaciones o de su amor por la comedia y la cultura, y ambos hombres sentían debilidad por los animales. Mechnikov, que era zoólogo, hizo descubrimientos revolucionarios sobre la inmunidad y cómo se protegen los seres vivos. Williams, por otro lado, tenía una conexión más suave y personal. Era famoso por ser amigo de Coco, la gorila, que incluso lloró su muerte. No mucha gente puede decir que tuvo un gorila como fan, pero a pesar de su brillantez, ambos hombres cargaban con pesadas cargas. Mechnikov se enfrentó a una profunda tristeza, intentando quitarse la vida 2 veces, una después de que su primera esposa falleciera, y otra cuando su segunda esposa enfermó. Williams también luchó contra sus propios demonios, luchando contra la depresión y el abuso de sustancias, y trágicamente, sus luchas le llevaron a la muerte. A continuación, tenemos Tilda Swinton y David Bowie. La similitud facial de Tilda y David es una de esas cosas que no puedes dejar de ver cuando la notas. Sus pómulos, su piel pálida y sus ojos. Bowie pasó su carrera reinventándose constantemente, desde Ziggy Stardust hasta el Duque Blanco, cambiando su música y su estilo como algo natural. Swinton hace lo mismo con la interpretación, transformándose sin esfuerzo en diferentes personajes, ya sea un vampiro antiguo, una estricta editora de moda o incluso un anciano. Incluso cuando no intentaban parecerse, su estructura ósea y sus expresiones hacían que el parecido fuera asombroso. Era tan exacto que cuando Swinton interpretó a la esposa de Bowie en su vídeo musical The Stars Are Out Tonight, se sintió perfecto. No es de extrañar que la gente haya imaginado a Swinton interpretando a Bowie en una película biográfica. Si alguien puede igualar su energía y estilo, es ella. Hablando de asombrosos parecidos, la siguiente celebridad de esta lista encontró a su doble histórico en un lugar inesperado. Anne Hathaway y la Duquesa de Negro, de Francisco de Goya. Anne Hathaway es una célebre actriz estadounidense conocida por sus papeles en El diario de la princesa, El diablo viste de Prada, Los Miserables y El caballero oscuro. La leyenda renace. Sus interpretaciones le han valido el reconocimiento de la crítica, incluido un Oscar a la mejor actriz de reparto. Francisco de Goya, por otro lado, fue un legendario pintor y grabador español, a menudo considerado como el puente entre los viejos maestros y el arte moderno. Sus obras capturaron los trastornos políticos y sociales de su tiempo, influyendo en generaciones de artistas. A primera vista, estos dos no tienen nada en común, hasta que ves un oficial, un retrato de Goya que cuelga en la colección Frick de Nueva York. Un editor de HuffPost vio el cuadro e inmediatamente notó algo inusual. El oficial del retrato tenía un inquietante parecido con Anne Hathaway. Desde entonces, Internet se ha llenado de teorías. ¿Podría ser este oficial francés del siglo XVIII el doble de Anne Hathaway? ¿Existe una conexión familiar perdida hace mucho tiempo? O, si te sientes aventurero, ¿demuestra esto que es posible viajar en el tiempo? Aunque es posible que nunca obtengamos una respuesta definitiva, una cosa es segura:
Hathaway tiene un gemelo de otro siglo que nos mira desde la pared de un museo. Por supuesto, la tendencia histórica de los doble no se detiene aquí. Pasemos a Jimmy Fallon y Maher Khayyam. Las vidas de Jimmy Fallon y Maher Khayyam no podrían ser más diferentes. En serio, de todos los parecidos que hemos visto, estos dos no tienen casi nada en común, excepto su parecido. Fallon es el rey de las risas nocturnas, famoso por sus imitaciones de famosos, sus sketches tontorrones y sus parodias musicales virales. Desde Saturday Night Live hasta The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, ha construido una carrera haciendo reír a la gente. Khayyam, por otro lado, fue un revolucionario apasionado que lideró el Partido Popular de Liberación en Turquía. Como marxista-leninista acérrimo, luchó contra la influencia de la OTAN y de EEUU en Turquía, presionando por un cambio político radical. Su desafío terminó en 1972, cuando él y 9 de sus camaradas fueron emboscados y eliminados por las fuerzas militares turcas. Pero a pesar de no tener nada en común, ambos dejaron su huella en la cultura pop. Uno como un icono de la noche, el otro como una leyenda revolucionaria. La siguiente entrada es igual de sorprendente. Nunca esperarías que los dos individuos compartieran una conexión tan sorprendente. Macaulay Culkin y el joven Vladimir Putin, la estrella infantil. Macaulay Culkin ha sido un elemento fijo de la cultura pop durante décadas. Cada temporada navideña, su papel de Kevin McAllister en Solo en Casa y Solo en Casa 2 despierta oleadas de nostalgia. Pero aquí hay algo que la mayoría de la gente no esperaría. ¿El doble de la infancia de Culkin? Un joven Vladimir Putin. Sí, ese Vladimir Putin, el político ruso y exoficial de inteligencia que ha dirigido Rusia como presidente o primer ministro desde 1999. Es el líder ruso que más tiempo ha estado en el cargo desde la caída de la Unión Soviética. ¿El parecido? Sorprendentemente fuerte. El joven Putin tenía los mismos pómulos afilados e incluso un peinado similar al de Culkin. Ambos también comparten ojos hundidos, lo que hace que sus cejas y la zona debajo de los ojos destaquen. Uno al lado del otro, el parecido es asombroso, solo que con destinos muy diferentes por delante. Es una locura cómo la historia sigue haciendo cosas como esta. Bueno, aquí hay otro doble. Jay-Z y un hombre de Harlem. Mira esto. Si vieras esta foto en una entrada de blog aleatoria que afirmara que Jay-Z estaba en el set de un drama de época, probablemente lo creerías. Pero la verdad es que este no es Jay-Z en absoluto. El hombre de la foto es en realidad de una fotografía antigua de 1939, tomada por el fotógrafo callejero Sid Grossman. La foto, titulada Harlem Loiterers, fue descubierta más tarde por el Centro Schomburg de Investigación de la Cultura Negra de la Biblioteca Pública de Nueva York. Cuando resurgió, Internet se volvió loco. Los chistes y las teorías disparatadas se multiplicaron y la gente sugirió que Jay-Z podría ser un viajero del tiempo o incluso un vampiro. Y, sinceramente, con lo inquietantemente similares que se ven, no se puede culpar a la gente por desatar sus teorías. No todos los días se ve un rostro casi idéntico de décadas pasadas mirándote fijamente. Ahora, hablemos de otro parecido sorprendente, uno que ha desencadenado su propio conjunto de teorías. Jason Segel y Lee Cobb. Ambos son actores que se han hecho famosos por su parecido. Algunas personas incluso han sugerido que Segel es la reencarnación de Cobb debido a sus rasgos faciales similares y a sus carreras como actores. Segel es el tipo que te hizo reír en Cómo conocí a vuestra madre y Olvídate de Sarah Marshall, con su mezcla de encanto tonto y comedia sincera. Colaborador frecuente de Judd Apatow, no solo es actor, sino también un talentoso escritor y productor, que da vida a sus propios proyectos, como Los Teleñecos. Cobb, por otro lado, era conocido por sus papeles dramáticos y serios en el cine. Nació en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia judía de ascendencia rusa y rumana. Cobb apareció en películas de renombre como 12 hombres sin piedad, La ley del silencio y El exorcista. Pero si pones sus fotos una al lado de la otra, es posible que te lleves una sorpresa. Siguiendo adelante, tenemos Jennifer Lawrence y Zubaida Tarwat. Zubaida Tarwat, a menudo llamada Ojos Mágicos, fue una belleza destacada en el cine clásico egipcio, cautivando al público durante 25 años, a partir de mediados de la década de 1950. Con sus rasgos llamativos y su innegable presencia en la pantalla, protagonizó numerosas películas como Ben 17, Inia Tahim y There is a Man in Our House, así como notables producciones teatrales. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Eche un vistazo a las fotos de una joven Tarwat, y es posible que se quede con la boca abierta.
tiene un parecido asombroso con la actriz estadounidense Jennifer Lawrence. Si hubieran nacido en la misma década, podrían haber pasado por gemelas. Por supuesto, como Tarwat vivió hasta 2016, su parecido no tiene nada de ciencia ficción, sino que es un caso fascinante de cómo el cine de Hollywood y el egipcio han producido dos rostros casi idénticos en épocas diferentes. A continuación tenemos Jack Black y Paul Revere. Jack Black y Paul Revere pueden parecer una comparación extraña, pero su parecido es difícil de pasar por alto. Paul Revere fue un platero y oficial de la milicia colonial conocido por su famoso paseo de medianoche en 1775, en el que advirtió a los residentes de Massachusetts de que los británicos estaban en camino, un momento que ayudó a desencadenar las primeras batallas de la Revolución Americana en Lexington y Concord. Jack Black, por otro lado, es un querido actor y músico conocido por sus enérgicas actuaciones en School of Rock, Jumanji, Welcome to the Jungle y The Holiday. También es el líder de la banda de rock cómico Tenacious D. Al mirar los retratos de Revere, es difícil no notar las similitudes. La cara redonda, los ojos expresivos y ese brillo travieso. Todo grita Jack Black. Los fans incluso han bromeado, diciendo que Black podría ser un viajero del tiempo, saltando entre Hollywood y la historia. Y, sinceramente, si alguien pudiera hacer que el viaje de Paul Revere fuera heroico y divertido a la vez, sería él. Hablando de ser heroico, la siguiente celebridad es alguien que hizo que la infancia fuera mucho más emocionante. Probablemente creciste viéndolos en la televisión. Sylvester Stallone y el Papa Gregorio IX. Sylvester Stallone acaba de dar a los viajeros una nueva razón para visitar el Vaticano. Y no es por una película de acción ambientada en Roma. Cuando piensas en Stallone, probablemente lo imaginas como Rocky o Rambo, lanzando golpes y derribando enemigos. Pero, ¿y si te dijera que podría haber existido mucho antes de Hollywood? Echa un vistazo a esto. Este es Stallone junto a su doble, una figura misteriosa capturada en un fresco pintado por Rafael en 1511. La obra de arte, El Cardenal y las Virtudes Teologales, forma parte de las estancias de Rafael del Vaticano y representa al Papa Gregorio IX aprobando las decretales vaticanas. Pero escondido en el fondo, hay un hombre que se parece asombrosamente a Stallone. El parecido lo notó por primera vez un estudiante de Harvard de 20 años que visitaba el Vaticano con su familia. Compartió una comparación en Reddit y ahí fue cuando Internet se volvió loco. De repente, empezaron a circular teorías de que Stallone era un viajero del tiempo, o posiblemente un miembro del Vaticano de otra época. ¿Coincidencia? Quizá. Pero una cosa es segura. La próxima vez que estés en el Vaticano, es posible que te encuentres mirando 2 veces la obra maestra de Rafael. Las siguientes personas pueden parecer una comparación improbable, pero su parecido es muy difícil de ignorar. Tenemos Zayn Malik y el joven Joseph Stalin. Las fotos de principios del siglo XX de Stalin cuando era un joven revolucionario lo muestran con un cabello grueso y oscuro, una mandíbula cincelada y ojos intensos, rasgos que Malik también comparte. Antes de convertirse en uno de los líderes más infames de la historia, Stalin parecía más un rompecorazones rebelde que el dictador de puño de hierro en el que se convertiría más tarde. Los fans de Malik han señalado lo sorprendentemente similar que se parece a Stalin de joven, especialmente en ciertas fotos en las que lleva el pelo peinado a la antigua. Aunque sus vidas no podrían ser más diferentes, es fascinante ver cómo la historia y la cultura pop a veces se superponen de las formas más inesperadas. La historia tiene una curiosa forma de repetirse. En cualquier caso, echemos un vistazo a otra pareja que puede que te haga dudar, Orlando Bloom y Nicolae Grigorescu. Desde su cabello castaño ondulado y sus ojos hundidos hasta su mandíbula cincelada, tanto Orlando Bloom como su doble han sido bendecidos con una belleza natural. Los dos se parecen tanto que parecen parientes perdidos hace mucho tiempo. O tal vez la prueba de que viajar en el tiempo no es solo una fantasía de ciencia ficción. Nacido en 1977, Orlando Bloom se convirtió en un rompecorazones de Hollywood gracias a sus papeles como el intrépido Legolas en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, así como el encantador Will Turner en Piratas del Caribe. Su combinación de buena apariencia y carisma innegable lo convirtieron en una de las estrellas más grandes de principios de la década de 2000. Nicolae Grigorescu, por otro lado, fue un pintor visionario y pionero del arte rumano moderno. Capturó la esencia de la vida rural y los paisajes con un toque impresionista, dejando un legado que aún influye en los artistas de hoy. A pesar de haber nacido con más de un siglo de diferencia, Bloom y Grigorescu podrían pasar por gemelos en algunas fotos.
El parecido es tan grande que los fans incluso han bromeado con que Bloom es la reencarnación de Grigorescu, o un viajero en el tiempo que cambió los pinceles por una espada y un arco. Ya sea solo un caso de déjà vu histórico o algo más misterioso, una cosa es segura: la belleza nunca pasa de moda. En serio, nunca pasa, y lo veremos en la siguiente entrada. Justin Timberlake y un criminal del pasado. Mira a estos dos. El doble de Justin Timberlake de la época victoriana, un minero llamado Burns de Liverpool en la década de 1870, puede que no haya tenido fama y fortuna, pero definitivamente tenía el rostro para ello. Las comparaciones lado a lado de Timberlake y Burns han provocado muchas bromas sobre viajes en el tiempo, reencarnación e incluso una línea de tiempo alternativa al estilo de Inside Llewyn Davis, donde Timberlake cambió el estrellato del pop por un pico. Mientras que Timberlake lleva décadas cautivando al público con su suave voz, sus elegantes movimientos de baile y su carisma hollywoodiense, la fama de Burns llegó de una forma mucho menos glamurosa, a través de una foto policial. Detenido con tan solo 19 años por falsos pretextos, su breve roce con la ley le valió 3 meses entre rejas. Pero en un extraño giro del destino, la misma foto que documenta su desgracia le ha hecho famoso más de un siglo después. A pesar de sus trayectorias de vida drásticamente diferentes, el parecido entre los dos es sorprendente. Hasta sus afiladas mandíbulas, ojos penetrantes y expresiones casi idénticas. Es seguro decir que si Burns hubiera nacido en la era moderna, podría haber tenido una oportunidad en su propia carrera musical, o al menos algunos TikToks virales. En cambio, puede seguir viviendo en la historia de Internet, como el gemelo perdido del pasado de Justin Timberlake. Hablando de giros inesperados, justo cuando crees que has visto a todos los famosos que se parecen a otros famosos, aparece otro de las páginas de la historia. Y este próximo es tan alocado como la historia que hay detrás. Albert Johnson y Gary Oldman. Albert Johnson, más conocido como el trampero loco, fue un forajido cuya audaz fuga y dramáticos tiroteos en la década de 1930 se convirtieron en leyenda. Pero más allá de su reputación como fugitivo, Johnson también ha llamado la atención por su sorprendente parecido con el actor Gary Oldman. Johnson era una figura misteriosa, un superviviente que guió a la Real Policía Montada de Canadá en una agotadora persecución por el Ártico. Su fuerte mandíbula, su mirada penetrante y sus rasgos duros se parecen mucho a los de Oldman, especialmente en algunos de los papeles más intensos del actor. Cuando se comparan fotografías antiguas de Johnson con fotogramas de Oldman, de películas como El Caballero Oscuro o Drácula de Bram Stoker, la similitud es difícil de ignorar. Oldman, nacido en 1958, ha interpretado a una amplia gama de personajes, desde figuras históricas hasta villanos, pero parece que puede tener un doble involuntario de décadas atrás. Algunos fans incluso han bromeado diciendo que podría interpretar a Johnson en una película sin necesidad de mucho maquillaje. Aunque la vida de Johnson terminó en un dramático enfrentamiento con la policía, su historia y su parecido con Oldman sigue intrigando a la gente hoy en día. Si Hollywood decide hacer una película sobre el trampero loco, Oldman sería la elección perfecta para el reparto. Y ahora pasamos a Robert Pattinson y un hombre de la guerra civil. Robert Pattinson tiene un parecido asombroso con un hombre de la guerra civil, cuya fotografía apareció en internet y dejó a la gente atónita. La misteriosa figura de la antigua imagen en blanco y negro tiene un parecido sorprendente con Pattinson, con la misma mandíbula afilada, ojos hundidos y mirada intensa. La fotografía, probablemente tomada en la década de 1860, muestra a un hombre de aspecto sombrío vestido con atuendo de época, que irradia una expresión casi atemporal. Su mirada penetrante y sus rasgos cincelados podrían pertenecer fácilmente a la estrella de Crepúsculo y el hombre murciélago, lo que hace que parezca como si Pattinson hubiera viajado en el tiempo de alguna manera. Cuando la imagen llamó la atención por primera vez, los fans empezaron inmediatamente a hacer comparaciones, especulando en broma que Pattinson podría ser un viajero en el tiempo o una reencarnación del soldado desconocido. Aunque no hay información concreta sobre la identidad de este hombre de la época de la Guerra Civil, su inquietante parecido con el actor de Hollywood ha consolidado su lugar en la tradición de Internet. Ya sea un caso de pura coincidencia o un antepasado perdido hace mucho tiempo, el parecido entre ambos es innegablemente fascinante. Si una película histórica sobre la Guerra Civil necesitara un actor principal, Pattinson podría ser la elección perfecta. ¿Cuántos antropólogos y raperos conoces que tengan mucho en común? Te daré uno: Queen Latifah y Zora Neale Hurston. Ambas mujeres utilizaron sus plataformas, aunque en diferentes épocas y medios, para amplificar las voces de las mujeres negras y arrojar luz sobre cuestiones de raza y género. Queen Latifah, nacida en 1970, saltó a la fama como artista de hip hop
utilizando su música para abordar temas como la violencia doméstica, el acoso sexual y el empoderamiento femenino. Más tarde pasó a la interpretación, protagonizando películas como The Last Holiday y Hairspray, donde continuó rompiendo barreras para las mujeres negras en el mundo del entretenimiento. Zora Neale Hurston, por otro lado, fue una escritora y antropóloga influyente a principios del siglo XX. Figura central del Renacimiento de Harlem, documentó el folclore y las luchas afroamericanas a través de libros como Sus ojos miraban a Dios. Su trabajo no solo preservó la herencia cultural negra, sino que también desafió las normas raciales y de género de su época. Aunque Hurston falleció en 1960, solo una década antes de que naciera Queen Latifah, su pasión compartida por la narración y la defensa de los derechos parece casi una continuación de la misma misión. Aunque puede que no sea una prueba de viaje en el tiempo, sin duda suscita conversaciones intrigantes sobre la historia que se repite, o tal vez incluso un caso de reencarnación. Ahora, para el último de nuestra lista, tenemos Mark Zuckerberg y el rey Felipe IV de España. Mark Zuckerberg puede haber construido un reino tecnológico con Facebook, pero su parecido con el rey Felipe IV de España hace que parezca que podría haber gobernado un reino físico real hace siglos. El monarca español, que reinó de 1621 a 1665, fue una de las figuras más poderosas de su tiempo, supervisando el apogeo de la influencia de España en Europa y América. Aunque el imperio de Zuckerberg es digital, ambos comparten una inquietante similitud en su apariencia. Los retratos de Felipe IV lo muestran con la misma expresión de rostro infantil pero serio, un mentón distintivo y una mirada casi inexpresiva, rasgos por los que Zuckerberg suele ser conocido en sus apariciones públicas. El rey era conocido por su carácter reservado y su personalidad introvertida, algo que muchos también han asociado con el fundador de Facebook. Lo que hace que este parecido sea aún más fascinante es el contraste entre sus mundos. Felipe IV gobernó con derecho divino en una época de conquistas e intrigas cortesanas, mientras que Zuckerberg revolucionó las redes sociales, cambiando la forma en que las personas se conectan en el mundo moderno. Uno construyó catedrales y palacios, el otro construyó algoritmos y realidades virtuales. Sin embargo, a pesar de estar separados por 4 siglos, sus rostros y sus legados están extrañamente vinculados, lo que hace fácil imaginar a Zuckerberg con atuendo real, presidiendo la España del siglo XVII. Y eso es todo, chicos. ¿Qué parecido te ha sorprendido más? Si te ha gustado este video, ¿por qué no echas un vistazo a estos otros videos en nuestra pantalla? A ver si también te gustan.